Después de que Jesús fue públicamente rechazado por su propio pueblo, vamos a ver aquí Mateo 27, el versículo 26 al 31. Jesús fue azotado, dice la historia. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de ese rechazo público, en que una gran cantidad de gente de Jerusalén dicen: muera, sea crucificado, entonces Pilato entrega a Jesucristo a los soldados romanos. Los soldados romanos inconversos, esta es la forma en que trataron a Cristo. Lo que nosotros estamos viendo aquí, en lenguaje moderno podría ser llamado tortura, pues eso es lo que estamos viendo. Dice primeramente que le azotaron, y aunque la palabra sea corta, hay que entender qué cosa fue eso. Los azotes que se daban en aquel entonces, vamos a ver punto por punto aquí lo que le sucedió a Jesús. Fueron 39 azotes. Son 39 azotes, que es lo que se acostumbraba a dar en aquel entonces. El azote se proporcionaba por medio de un látigo de cuero, y normalmente los látigos romanos tenían 3 puntas. O sea, al final se ramificaba en 3. Y también era una costumbre que les pusieran pedacitos de hueso o de plomo, para que cuando el latigazo, tronara en el cuerpo de la persona, a la hora del regreso arrancara carne junto con los pedazos de hueso filoso, para provocar más dolor. Ese era más o menos el azote común que se utilizaba. Entonces realmente no estamos hablando de 39 azotes, estamos hablando de 120 más o menos, un poquito menos, porque cada azote realmente vale por 3. Eran azotes que pues podían matar a una persona. Obviamente le abrían la piel, la carne, provocaban el sangrado, y aparte pues podían hacer que le diera calentura y infecciones, todo lo que tú te imagines, ¿no? Era una cosa muy seria ser azotado. Provocaban un dolor muy intenso. ¿Qué tenemos que entender sobre esto? Bueno, Jesús sufrió esos azotes. Fueron reales, no fueron espirituales. Así como a ti te duele tu piel, así Jesús sufrió esos azotes. Fue públicamente amarrado, ¿verdad? Así como a cualquier necio se le azota, ¿verdad?, de tanto pecado que se comete, a Jesús se le azotó como a un necio, como uno de esos que no entienden y dicen: a ver si después de una buena experiencia de azotes ya reacciona. Pues a él lo tomaron así y le aplicaron esos 39 azotes en la espalda. Dice también que los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. O sea, agarraron una zarza, una rama llena de espinas, la enrollaron así, y al lugar de corona se la pusieron en medio de gran burla. No sabemos si los judíos les pagaron a estos judiciales de aquel entonces, pues es lo que eran, para que hicieran esto, o simplemente si el odio de todo el populacho ya también se había transmitido a ellos. No sabemos, pero lo cierto es que los soldados estaban bastante ensañados con Cristo y muy burlones en cuanto a su condición de que él era el Mesías y el rey de Israel esperado. Entonces le organizan en el pretorio, lo llevan solo, ¿verdad? Ahí es donde estaba la compañía de los soldados, a los cuarteles de los soldados, ¿sí? Y ahí lo toman, ¿verdad? Le dan los azotes, lo empiezan a burlarse de él, toman esas espinas, ¿verdad? Se las ponen, se las clavan en la frente, en la cabeza, en la nuca, ¿verdad? Lo coronan así, ¿verdad? Dice que hincaban la rodilla delante de él, ¿verdad? También le pusieron un palo en la mano derecha en lugar de cetro, burlándose: a ver, no que eras tu rey, ¿cómo vas a ser tu rey? Tú estás loco.
y se hincaban delante de él y doblaban la rodilla y le hacían reverencias, le hacían caravanas, le hacían saludos a Jesús. Rey de los judíos, ¿cómo estás? A ver, el Señor, su majestad, este tipo de burlas. Después de haberle también puesto la corona de espinas, dice que le echaron encima un manto escarlata, después de haber sido azotado, perdón. Entonces tú sabes, la espalda quedó destrozada por los azotes, llena de aberturas. Esos azotes abrían la piel, ¿verdad?, del golpe, ¿verdad? Así levantaban una hilera la carne, la reventaban prácticamente. Entonces ponen el manto encima de todo él. Ahí está el manto. Y después también le empiezan a escupir, haciendo burla de él. Muy ensañados vemos aquí estos soldados romanos. No le estaban dando el trato de cualquier preso, le estaban dando el trato de alguien que odiaban bastante, o sea, pues obstinados en destruirle también mentalmente, ¿verdad?, psicológicamente, por medio de las burlas, de engendrar amargura en él, etcétera. Hacían ahí una fiesta, todos riéndose ahí, miren el rey, etcétera. Y no tenían pues ninguna compasión del dolor que Cristo sentía por los azotes que había recibido. Dice que también tomaban la caña que habían jugado como cetro del rey y le golpeaban en la cabeza. Más crueldad vemos en ellos todavía, porque pues la caña es algo así grueso, es una caña, es un palo pues. Y entonces Jesús tiene la corona de espinas en la cabeza y ellos, aparte de tenerla ahí, le dan con el palo encima. Entonces tú puedes comprender lo que sucedía con esas espinas. Penetraban cada vez más hondo en la carne, ¿verdad?, destruyendo y todo y causando mucho más dolor físico. Y aparte pues le escupían y se seguían burlando de él. Después de haberlo estado burlándose de él durante un rato, Jesús, ya con el rostro hinchado, ¿verdad?, golpeado de las bofetadas y de los golpes, puñetazos que le habían dado, quizás pérdida de dientes, un ojo cerrado, la nariz fracturada, todo lo que puede sucederte si alguien te pone encima una bolsa y después te empieza a dar de golpes con los puños, con sus fuerzas. Y después ellos deciden quitarle, dice aquí, el manto. Después de haberle escarnecido, verso 31, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos. Otra crueldad más, evidentemente, porque pues tú sabes que la sangre se seca. Entonces Jesús tenía la espalda destrozada, en carne viva, viene ahí el manto, ¿verdad?, se pega el manto y entonces pues se queda bien adherido a la piel de la espalda, pero después le quitan el manto de sobre del cuerpo, de manera que pues ya la sangre se había secado y vuelven a provocar muchísimo dolor. Era refinadas, crueles las torturas que le estaban haciendo al Hijo de Dios estas personas. Y por medio de escupirlo le mostraban su desprecio a él. Cualquier persona que hubiese pasado por ahí hubiera dicho, este debe ser uno de los peores criminales de este año, ¿verdad?, por cómo lo están tratando. Después de eso, vamos a ver ahora la crucifixión. ¿Cómo es que a Jesús lo crucifican? Verso 32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Datos que tenemos sobre cómo eran las crucifixiones. Normalmente se hacía que llevaran el madero en donde iban a ser clavados, pues los mismos presos, ¿verdad? Nadie los iba a estar cargando por ellos, los soldados no iban a ir cargando, lo hacían cargarlo a él, etcétera. Hay otro pasaje que dice que también Jesús tomó su cruz en San Juan, y luego dice que a Cirene. Entonces, en cuanto a lo físico, se ve que parte lo llevó Jesús y parte lo llevó otra persona, el madero. Seguramente del agotamiento de toda aquella noche sin dormir, los golpes, la pérdida ya de sangre, la sed, no había ya desayunado, la tensión, pues Jesús ya estaba sumamente debilitado, no aguantaba ya llevar el madero. Entonces lo lleva durante un momento y después va pasando por ahí un hombre llamado Simón, y él le dice, bueno, tú tienes que llevar el madero. Y allí va la procesión. Todo esto es público, muy importante, es público, no se está haciendo ocultamente. Esto es en la mañana, antes de las 9 de la mañana, está sucediendo esto ya. Es público, o sea, Jesús sale de algún lugar dentro de la ciudad, ¿verdad? Sale cargando el madero, como te lo acabo de describir más o menos, o sea, con el rostro hinchado
Isaías 53 dice, de hecho el rostro desfigurado, los golpes fueron muy fuertes los que le dieron en el rostro. Labios rotos, todo lo que te puedas imaginar, moretones por todos lados, la sangre cubriendo el rostro por las espinas, la espalda destrozada en carne viva por los azotes, los golpes en la cabeza pues ya habían provocado, no sé, inflamación, ¿verdad? Porque era una caña que le daban en la cabeza, etcétera, quizás espinas quebradas metidas por la piel, etcétera. Y sale Jesús públicamente, sale cargando su madero también, un rato, después lo ayuda a otra persona a cargarlo, y la gente lo va viendo por Jerusalén, todo el mundo lo está viendo, ahí va él. Lo sacan fuera de Jerusalén a un lugar llamado Gólgota, verso 33, que significa lugar de la calavera. Lo identificaban con la muerte todos los ahí, los pobladores. Al parecer es una zona en donde hay unas piedras, unos peñascos que pareciera que tienen el rostro como de una calavera. O sea, una formación de piedras hay ahí que pareciera tener la forma de una calavera, y en ese mismo lugar era donde crucificaban a la gente. Este método de crucificar era un método romano para matar a las personas, a los criminales de los cuales querían hacer un ejemplo público. Era como decir ahorita la horca. Allá en algunos países todavía ahorcan a la gente en una ejecución pública. En otros lugares los decapitan, públicamente los llevan y les cortan la cabeza. En Estados Unidos los matan en la silla eléctrica todavía en algunos estados. Sí, creo que ya no son públicas las ejecuciones, pero pues era el peor tipo de muerte que podía sufrir una persona, ser crucificado bajo las leyes romanas. De hecho, nunca se lo aplicaban a un ciudadano romano ser crucificado. A Pablo, cuando lo mataron, pues fue decapitado, es lo que dice la historia, porque era mucho más misericordioso que te corten la cabeza en un solo momento así, a dejarte en una cruz que a veces la gente duraba 4, 5, 7 días, podían durar colgados en la cruz, agonizando. Entonces era muy cruel ese método, y aparte era reservado para el peor tipo de los criminales. O sea, era una tragedia que tu familiar lo fueran a matar crucificado, porque pues todos lo veían, era exhibido, era llevado allá al lugar de la calavera, un lugar horroroso, y ahí era muerto. Este fue el método que se escogió para matar a Cristo como a uno de los peores criminales. Vamos a ver las primeras 3 horas de la crucifixión, de las 9 de la mañana a las 12. Y es bueno que veamos las horas para que nos acordemos que esto fue real. Jesús realmente estuvo ahí. Jesús fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Eso dice la Biblia. Vamos a ver el verso 33 de Mateo 27, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El libro de Marcos, capítulo 15, verso 25, dice que esto fue a las 9 de la mañana, la crucifixión. Si quieres el dato, Marcos 15, 25, 9 de la mañana. ¿Cómo fue esa crucifixión? Los datos que tenemos es que a la persona se le ponía en un madero, se hacía que se extendieran sus brazos, eso es muy claro en la escritura, y extendidos los brazos, se traspasaban sus manos. Y también se traspasaban sus pies, sí, al mismo madero, ser un madero en forma de cruz. Eso es lo que la Biblia nos indica, porque tenía que ser traspasadas las manos, extendidas, y tenía que ser traspasados los pies también al mismo madero. Los clavos romanos, lo que hemos visto en el estudio de la arqueología, pues eran clavos grandes, más bien parecidos a un cincel de albañilería, si los has visto, o sea, gruesos, de fierro, etcétera, suficientemente firmes para que no se fueran a doblar o a romper, y que penetraran bien a fondo del madero para que soportaran el cuerpo de un hombre de 70, 80 kilos, ¿no?
Y entonces, pues los clavos traspasaron las manos de Jesús. No vamos a entrar en el detalle exactamente en qué lugar. Creo que lo importante fue que fueron traspasados, pero muy probablemente atrás del hueso de aquí, porque si no se romperían las manos. Entonces aquí más o menos en esta parte de la mano serían metidos los clavos, que es una parte firme. Pues Jesús, sus dos manos fueron traspasadas. O sea, él sintió el frío acero, ¿verdad?, de esos clavos grandes, que no eran tampoco muy filosos. Oyó los golpes del martillo, ¿verdad?, cayendo sobre el fierro. Sintió cómo traspasaron, ¿verdad?, huesos, destruyendo sus tendones, destruyendo todo, ¿verdad?, causándole dolores, pues que solo que hayas padecido algo así lo podrías entender. Y en sus dos manos, con su corona de espinas, ¿verdad?, y sus pies después de haber sido clavadas las manos, pues fueron clavados también al madero. Probablemente, sí, a través de los dos tobillos, así quebrándolos de lado a lado, que es sumamente doloroso. El hueso, el clavo entraba, despedazaba los huesos, los tendones, los músculos, quizás atravesaba hasta un mismo nervio, causando dolores que, como te digo, no los vas a entender, ni tiene caso que nos metamos mucho en el detalle. Solo que te haya sucedido un accidente muy doloroso, podrías entender qué tan intenso es el dolor físico que eso causa. Una vez crucificados, pues los ponían así, los paraban en el madero, ahí estaba esa cruz, y eran exhibidos ahí. Probablemente, digo probablemente, pues había un hoyo ya hecho para meter ahí los maderos, ¿verdad? Y los levantaban así con unas cuerdas, y ahí estaba la persona, y ahí la iban a dejar a que muriera. Era un método de matar a la gente cruel, lento y muy vergonzoso. Como hemos comentado en otras ocasiones, la cruz, pues tú si un día cuelgas todo tu peso de una barra, vas a sentir que no puedes respirar, te cuesta mucho trabajo. Cuélgate un día de una barra y quédate un minuto ahí, vas a ver que es, realmente es un tormento. Así nada más, totalmente así colgado, estirado. Sientes como que todos los músculos se te estiran, las articulaciones. Entonces el crucificado estaba así, con los brazos extendidos, y para jalar aire tenía que jalarse con las manos un poco, y pues eso provocaba más dolor y más calambres en los músculos. El sol, pues estamos hablando de las 9, 10 de la mañana ahí ya en Jerusalén, pues es tierra desértica, el sol intenso quemando a las personas. Era un método sumamente cruel, inhumano desde todo el punto de vista. La gente a veces podían durar días ahí, días en la cruz, muriendo, quemándose con el sol. Si acaso les daban de beber, vemos que les daban a beber vinagre, que nada más les provocaba más, pues, quemarles más la boca. Los dolores eran tan intensos que a Jesús le ofrecen vinagre mezclado con mirra, el cual se cree que era utilizado como un anestésico antes de la cruz, o sea, como una anestesia. O sea, le dicen, tómate esto para que no te duela tanto, pero Jesús lo prueba, ve que es un anestésico, una anestesia, y dice, no quiero nada, voy a beber la copa que mi Padre me ha dado hasta su máxima consecuencia, ¿verdad?, sin ningún tipo de anestesias, ¿no? Eso está en el versículo número 34 de aquí de Mateo. Podía durar muchas horas una persona crucificada. Podía durar días, 3, 4, 5 días así de día y de noche. Era un tormento cada minuto, cada segundo que estaba ahí. Los nervios, los músculos, la sed, el sol quemando a la persona, los pies, no había aire, eso provocaba más calambres. De hecho, a los dos ladrones, ¿cómo los mataron? Quebrándoles las piernas, dice. ¿Por qué? Porque también se apoyaba uno de los pies para poderse respirar. Entonces están los huesos de los pies atravesados, y para poder sacar una bocanada de aire tenían que empujarse con los pies así, y entonces ya respiraban porque estaban colgados así. Y otra vez, entonces pues otra vez se volvían a empujar. Entonces el método era, les quebraban las dos piernas, ya no se podían empujar con los pies, y las manos pues estaban muy debilitadas, entonces morían por asfixia, por no poder tomar aire, pues que es una muerte también muy cruel. La pura asfixia es una muerte horrorosa. Así estuvo Cristo durante un periodo aproximado de 3 horas, de las 9 de la mañana a las 12 del día, colgado así. Los guardianes hicieron rapiña, como es costumbre de muchos policías, y le quitaron su ropa y se la repartieron, ¿verdad? Se la robaron.
fue despojado de su ropa, echaron suerte sobre sus vestidos y estaban sentados los guardianes esperando a que Jesús se muriera. ¿Había compasión para el Hijo de Dios? No había compasión para él, estaban sentados ahí, estaban jugándose un volado, a ver quién se quedaba con la túnica de Cristo, por decirlo así, insensibles totalmente. No tenía una gota de misericordia para el Señor. Dice que también le pusieron un letrero arriba en la cruz, de burla obviamente, diciendo: este es el rey de los judíos. Mira tu rey, este es el rey, miren. Este que está ahorita como ladrón aquí crucificado, que no tiene ningún poder para nada, que ni siquiera se libró a sí mismo. Esto es de lo que se enorgullecen, etcétera. Un escarnio, una burla. Pero ¿hubo reposo de dolores en su cuerpo y de su alma? Pues ni siquiera en su alma. Porque vemos que no bastaba ese tratamiento, sino que aparte de que después le crucifican con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, para ponerlo en compañía de ladrones, ¿verdad? Así deshonrándolo todavía más. Y los mismos ladrones lo están insultando a Jesucristo. Los mismos ladrones lo aborrecían a él, ¿verdad? Y aparte de todos esos dolores, Jesús tuvo que soportar que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. O sea, la gente, sus enemigos, estaban mirándolo ahí. Sumo sacerdote, Caifás, Anás, los fariseos que tantas veces reprendió en cenas y en sinagogas y públicamente, ahí estaban todos viéndolo. Y mucho pueblo también habían acudido a ver cómo moría Cristo. Finalmente, ya se lo habían quitado de encima. Y los que pasaban le injuriaban, dice aquí, meneando la cabeza. Ay, tenías que terminar así. Y meneaban, mal le fue. Y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué dolería más? ¿Los clavos? ¿O esas palabras que eran como aguijones clavados en el corazón? La burla. Podemos ver aquí al hombre revelándose como lo que él es: despiadado, inmisericordia, falto de compasión, irrespetuoso, ¿verdad? Burlón, perverso, cruel, atormentador. Ahí está el ser humano. Y ahí puedes ver a todo el género humano. Porque como te dije, cualquiera hubiera actuado así. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿no que tenías tanto poder? A ver, sálvate a ti mismo. Ni siquiera te puedes bajar. ¿Cómo ibas a destruir tú el templo? Hasta mentiras le estaban echando. Lo injuriaban. Se le quedaban viendo así, con gusto. Pero con lo que es un gusto, un deleite de ver a tu enemigo finalmente colgado ahí y en un momento de desgracia. En todo esto debemos recordar que el que estaba en esa cruz era Dios, nada más y nada menos. Lo tentaban: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, pues. Ándale, pues, ¿quieres que creamos en ti? Baja de la cruz y entonces demuéstranos ya para que creamos en ti. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces había grupitos viendo hacia Cristo. Habían grupos de personas viéndolos. Y estaban los líderes, los principales de los líderes religiosos, ¿verdad? Los que iban a guiar al pueblo a Dios, al amor, a la misericordia, a la compasión, ¿sí? Y se decían unos a otros así: pues ahí está, mira, ni se puede salvar a sí mismo. ¿A poco este se iba a ser el Mesías? Tanto que decía que él iba a rescatarnos, que iba a salvarnos. Y dice que salvó a otros. Ni siquiera se puede salvar a sí mismo. ¿Qué salvador va a ser este hombre? ¿Qué rey de Israel? ¿Cuál Mesías? Charlatán, mentiroso, mírenlo. Así tenía que terminar. Y luego decían: si este es el rey de Israel, pues que descienda de la cruz, pues. Y ahora le creemos en él. La burla, pero de esa burla que arde, esa burla que quema, ¿verdad? Sarcástica, y con malicia, con perversidad. Y luego decían también: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. A ver, ¿no que tanto confianza en Dios? ¿Dónde está tu Dios, pues? ¿Qué pasó con tu Dios, Cristo? No te libra, no viene a salvarte. Así le estaban diciendo, y con peores palabras de lo que te puedas imaginar y de lo que yo pueda ahorita tratar de transmitirte a ti la realidad con que esto estaba sucediendo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados
con él. Aparte no estaban sus discípulos. Hubiera sido hermoso, ¿verdad? O por lo menos un consuelo que hubieran estado ahí Pedro, ¿no? Jacobo, había otro Judas que no era el Iscariote que también quedaba, Tomás, Felipe, ¿verdad? Mateo, el publicano que tanto le debía a Cristo, haberlo salvado, pero no habían amigos de él. Dice al final de aquí que había un grupo de mujeres, ¿sí?, que le estaban allá mirando de lejos. Los únicos dos que estaban al pie de la cruz, dice San Juan, eran Juan y eran María. Esos sí estaban al pie de la cruz. Bueno, poquito consuelo. Pero fuera de eso, sí, nada más San Juan, el muchacho de 18 años, fue el único discípulo que no abandonó a Cristo y que fue hasta el pie de la cruz con él, exponiéndose a que lo hicieran pedazos también a él y lo mataran a él de paso. No le importó, ahí estaba él, junto con María, la madre de él. Estaban los dos al pie de la cruz. Las mujeres de lejos, pero de los otros discípulos ni las sombras. Andaban escondidos por todos los cerros, por todos los lugares ahí, para que no los fueran a matar igual a ellos. ¿Ya? Sin fe, totalmente desesperanzados, tristes. Todo eso estaba sufriendo Jesucristo. Esto sufrió durante las 3 primeras horas, de las 9 de la mañana a las 12 del día, aproximadamente. Los mismos ladrones se querían enseñorear ahí de Jesús y decirle, ¿sabes qué? Jesús tenía poder para en cualquier momento haber terminado ese asunto. ¿Cierto o no es cierto? En cualquier momento. Nada más tenía que decir una palabra de su boca. Se acaba. Los pudo haber destruido a todos en cualquier momento también. Y nadie lo hubiera condenado porque era justo, porque eran muy perversos. Sin embargo, su amor por nosotros, por la humanidad, prevaleció aún sobre de dolores y tan intensos del alma y del mismo cuerpo. Qué espectáculo horroroso debe haber sido para Cristo desde esa cruz, viendo hacia abajo, ver a esos hombres, viendo a su propia creación, diciendo cómo se fueron a convertir en monstruos, cómo se fueron a convertir en seres tan incapaces de amor, que no se asemejan ya a su Creador, que perdieron la imagen de Dios en sus corazones y ahora traen la imagen del otro, la del diablo. Esto fue lo que yo creé. Qué terrible es el pecado. Ahí estaba Cristo viendo a su propia creación, los hombres que salieron de sus propias manos y por su palabra fueron formados, ¿sí?, haciéndole tal cosa a él. Y yo creo que el dolor espiritual ha de haber sido mayor, ¿sí?, esa es una convicción personal, a todos los demás. El horror de ver a ese hombre convertido ya no en hombre, sino en la imagen y en la semejanza del mismo diablo y el mismo demonio, viendo a su propia creación, injuriándolo, habiéndolo tratado así. Hombres sin compasión, ¿verdad? Sin amor, sin respeto, sin misericordia, sin verdad, sin ningún respeto por la verdad ni por nada. De las 12 del día, cuando el sol estaba más duro y le siguió dando en la cara toda la mañana, a las 3 de la tarde hubo un cambio. Dice la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, verso 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sí, la hora sexta son las 12 del día. La hora sexta son las 12 del día. La hora novena son 3 horas después, son las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado, ya lo vimos, en la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. La primera hora del día es las 6 de la mañana. Sigue Jesús colgado ahí viendo todo eso y viéndolo todos también a él. Y de pronto se oscurece el sol durante 3 horas. Eclipses muy raros serían aquellos que duren 3 horas, pues los que hemos visto aquí duran nada más 1 minuto o 5 minutos. Pero durante 3 horas, o sea, se oscurece la tierra, pero en una forma seria. No hubo un poquito en la tarde nada más se atardeció, estaba totalmente como de noche a esas horas. Un fenómeno impresionante, como si los mismos cielos, ¿sí?, se hubieran llenado de demonios para ver también ese espectáculo de Cristo muriendo, creyendo que lo habían vencido. O como si el mismo sol se negara a brillar, diciendo, yo mismo me niego a dar luz porque un justo tan justo está siendo tratado de semejante manera. Pero cualquiera sea el simbolismo y el significado que esto tuvo, la realidad es una. Los cielos se cubrieron de tinieblas, el sol no brilló, solo un pequeño estaba oscuro. Así que siguió Cristo colgado, y en el transcurso de eso, hemos visto en otro evangelio, pudo
uno de los ladrones alcanzara arrepentimiento ahí y empezara a creer en Jesús. Quizás al ver la paciencia, ¿sí?, el amor de Cristo en esa cruz, porque inclusive oró: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Ciertamente esos romanos que lo estaban matando no sabían quién era él. A ellos nomás les dijeron que este era un delincuente y lo trataron como tal. Estaban en mucha ignorancia. Pero uno de los ladrones, algo le impresionó, que de pronto cambió sus injurias, empezó a creer que era el Hijo de Dios, se arrepintió y terminó en el paraíso, dice Cristo. Dice el verso 46, vamos a ver lo que pasó de la hora sexta a la hora novena. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, o sea, la traducción es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús citando el Salmo 22, verso 1. ¿Qué pasó? Jesucristo en este momento se siente abandonado ya por Dios. Jesús se siente abandonado por Dios. Dice, y le pregunta: ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso quiere decir que Dios, en el momento en que Jesucristo estaba cargando con nuestros pecados, Dios también apartó su protección de él. Y también en ese momento se retira el Señor. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O como dice también Gálatas, que Cristo llevó la maldición de la ley. ¿Qué fue lo que levantó Moisés? ¿Cruz? Una serpiente. Lo levantó así. ¿Y de qué es símbolo una serpiente? Un animal maldito, una cosa así. O sea, Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Se expuso, por decirlo así, a la ira de Dios. En ese momento él sentía alejado, se sentía abandonado por Dios. Se le estaba tratando como pecador. Punto siguiente: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Otra crueldad más, pues ¿quién quiere tomar vinagre que le quema la boca a la hora que se está muriendo de sed, cuando el sol le había estado dando durante horas ya en la cara y había estado perdiendo sangre? Pero la perversidad de los hombres no tiene límite, y le acercan en la caña así, ¿sí? El otro está sediento, ya casi inconsciente, nada más, ¿verdad?, con un poquito de conciencia, pues te va a tomar lo que le pongas. Y entonces le acercan eso, y como dice el Salmo, en mi sed me dieron a beber vinagre para que le quemara la boca. No había misericordia para él. Pero los otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Dice, bueno, vamos a ver si es cierto que este es alguien grande. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento Jesucristo muere. Solamente una palabra antes de su muerte, que es importante remarcar, en Juan 19:30. La última palabra que viene registrada antes de su muerte es: consumado es. Consumado es. Jesús sabía que había cumplido la voluntad del Padre, aún a ese precio, y sabía que él estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Y estaba consumado, o sea, pagada la deuda es. Jesús vendría, es el significado teológico de eso, o sea, está consumado, está pagada la deuda. Inmediatamente después de decir esas palabras, muere Jesús, 100% muerto, real y verdaderamente muerto, como se mueren todas las personas de este mundo. No quedó inconsciente, no quedó cataléptico, no quedó en un letargo, no quedó en un trance, no parecía que estaba muerto. Se murió, experimentó, gustó lo que es la muerte, palpó lo que nunca nadie te va a poder a ti platicar, sino hasta que tú lo experimentes, que es el morir, que la vida deje su cuerpo. La Biblia dice que él gustó la muerte por todos nosotros. Y la palabra gustar quiere decir paladear, experimentar, ¿verdad? Supo lo que era morir y murió. Y ahí estaba colgando de esa cruz, realmente muerto por los tormentos, ¿verdad? Y por el tipo de ejecución a que lo sujetaron los hombres. Allí estaba realmente muerto. Una de las pruebas de que realmente estaba muerto está en Juan 19:31. Vamos a verla.
Esto es muy importante. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esta es una prueba de que él estaba realmente muerto. Cuando llegan los soldados romanos, lo ven colgado ahí, muerto. Uno de los soldados le abre el costado con la lanza. No dice que le dio un pequeño piquete con la lanza, dice que le abrió el costado. Y nosotros entendemos por costado, el costado, o sea, toda la parte de un lado de una persona, aquí arriba, en la caja torácica donde tenemos las costillas. Esto quiere decir que hubo uno de ellos que llegó y clavó su lanza y le abrió todo el costado. Y dice que del costado salió sangre y salió agua. Ahora bien, médicamente hablando, sí, cuando la sangre se asienta, arriba queda un suerito como agua y abajo queda así como más espeso. Entonces por dentro quizás tenía derrames, no lo sabemos, ¿verdad? Pero eso quiere decir que ya estaba muerto. O sea que la sangre, pues, si le llegó al corazón, etcétera, etcétera, se veía un derrame ahí. Algunos creen que el corazón de Jesús estalló. Eso es lo que el Salmo 22 nos da a entender, que el corazón de Jesús se abrió pues de tristeza y del esfuerzo increíble que eso fue, porque dice que sentía su corazón como cera que se derrite dentro de él. Había un problema ahí, pero sea cual sea lo que sucedió, es que el hecho de que haya salido agua y sangre, quiere decir que ya la sangre estaba ya coagulada, etcétera, etcétera, y estaba ya asentada, y entonces salió suero, ¿sí? Como agua, y aparte salió ya lo que es la sangre más espesa. Eso es una prueba de que estaba muerto. Y la otra prueba es que estaba un testigo ahí, que es San Juan, viéndolo, el joven de 18 años que permaneció fiel a Jesús hasta la cruz, aún al riesgo de su propia vida. Y dice en el verso 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. O sea, lo que Juan te está diciendo aquí es, yo lo vi, estaba muerto, estaba 100% muerto. Yo vi cuando le abrieron el costado, yo vi su cuerpo pálido ahí ya, lo vi sin vida, vi que no tenía respiración, y vi que cuando con una lanza romana le abrieron el costado. Las lanzas romanas no son palillos de dientes, tienen unas puntas, ¿sí?, masivas de fierro filoso para cortar, no son una flecha de un indio, como las has visto en las películas. Son unas lanzas que tienen unas puntas anchas así, o sea, como el filo de una espada grande. Y a veces de este largo el puro filo de la lanza. Como si agarraras un machete y lo pusieras en la punta de un palo muy largo, así, pero con filo todo el machete, una cosa de ese tipo eran las lanzas. Entonces con eso le abrieron el costado. Y se tuvieron que cerciorar muy bien de que estuviera muerto, porque después Pilato manda cerciorar si ya realmente está muerto, porque era muy raro que alguien se muriera en 6 horas en la cruz, a menos que le rompieran las piernas. Eso es otra comprobación de que Cristo realmente murió. Hermanos, 100% muerto, Jesús experimentó lo que eso se siente, y sabemos que lo experimentó por nosotros. Algo que a mí me impresiona, ni aún en su muerte tuvieron respeto por su cuerpo. Ya muerto, llega un soldado ahí y no respeta ni el cuerpo muerto del Señor Jesús. Algo que es tenido de tanta importancia y de respeto por tanta gente, lo que es el cuerpo muerto de un familiar, no de veneración ni de adoración, pero sí el respeto, ¿verdad? Pues ellos ni siquiera ese respeto tuvieron. Ahí está un soldado abriéndole, ya estaba muerto y lo vio ya muerto, pero como quiera va y con saña le mete la lanza por el costado. Ocurren 3 fenómenos durante ese momento, ¿no? La tierra se oscureció ya, tenía casi 3 horas oscurecida. Hubo un terremoto de gran intensidad, volvamos a Mateo, en donde las piedras se partieron. Volvamos a Mateo 27.
Vamos al verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a ver al verso 54, porque ahí luego se mete en un problema de tiempo ahí los dos siguientes versos. Eso ocurre realmente después de la resurrección, pero lo mete aquí el autor. Verso 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. En otro pasaje paralelo de los evangelios dice que hubo gente que se empezó a golpear el pecho y se volvían atemorizados. Dios mismo estaba dando señales sobrenaturales de que ese era su Hijo. Se oscurece la tierra durante 3 horas totalmente, sin explicación. Hay un gran terremoto que se parten las rocas exactamente en el momento de su muerte, como si la misma tierra protestara, como si Dios mismo se indignara e hiciera temblar con su indignación la tierra y partiendo las rocas, por lo cual se le había hecho a su Hijo amado, en el cual Él tenía su complacencia. Como que la misma naturaleza se rebelara en contra de la crueldad del hombre contra el bendito Hijo de Dios. Y un mensaje para los religiosos también: el velo del templo, que era como así de grueso, de varias pulgadas, que estaba ahí en Jerusalén, que le paraba el lugar santísimo del lugar santo, se rasga desde arriba a abajo, sí, por la mitad, y deja descubierto la entrada al lugar santísimo, en un simbolismo muy precioso que quizás algún día podremos comentar sobre de él. Hermanos, Jesús muere, y muere real y verdaderamente. No paró la maldad de los hombres hasta que no lo hubieron matado, y entonces ellos tuvieron su descanso y su reposo. En Mateo 27, verso 57, dice que Jesús fue sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí quedó el cuerpo de Jesucristo, en esa tumba, muerto, asegurado por guardianes. Ya ni siquiera muerto lo dejaban en paz, por decirlo así. Allí estaban todavía en contra de todo lo que tuviera que ver con Cristo o lo que oliera a Cristo, cualquier cosa X. Ellos querían su destrucción total, su odio era muy fuerte. Y José de Arimatea fue el que lo puso en su sepulcro, rodaron la peña y ahí quedó el cuerpo de Jesús, muerto, muerto y bien muerto. Cerremos nuestros ojos. Todo esto sufrió Jesús, y más que no acabamos de entender ni podemos describir, porque tendríamos que haber sido Él. Dolores del cuerpo, dolores del alma, angustias del corazón, tristeza. El mismo cielo se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron cuando Él murió. La vida eterna, el creador del mundo, el autor de la vida, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero lo aborrecieron. El remedio de Dios para la humanidad
aquel que les iba a iluminar el camino, dados, atemorizados de que los mataran de igual manera como criminales, dudando quién era entonces Jesús. Y todo esto tiene una aplicación a tu vida y a mi vida también. Son los hechos históricos sobre su muerte, algo que todo discípulo debe de conocer. El hecho más solemne de toda la historia de la humanidad, significativo, pues era Dios a quien le estaban haciendo eso. Si yo hago un recuento de todo lo que Jesús sufrió desde que empezó el complot para matarlo, yo me puedo dar cuenta de dos cosas, ¿no? Del amor de Él para conmigo, para contigo. Veo sus ganas de obedecer al Padre hasta en la última cosa. Y yo me he dado cuenta que cada sufrimiento de Jesús trajo un beneficio para nosotros. Él se dejó apresar para que tú fueras libre. Él se quedó solo para que tú fueras acompañado eternamente, y aquí en la tierra también, con la comunión del Espíritu Santo y de los cristianos. Él fue traicionado por su amigo para que tú tuvieras amigos, pero de los de verdad, cristianos y en la gloria también. Él supo lo que es ser rechazado públicamente para que un día tú seas aceptado públicamente en los cielos. Él fue entristecido para que tú te gozaras en su salvación. Él fue tratado como ladrón, como bandido, para que tú seas tratado como hijo, para que seas tratada como hija. Él recibió burlas. Él recibió burlas para que nosotros recibamos honra de parte de Dios. Él sufrió sed para que tú seas saciado eternamente. Él dejó que su cuerpo fuera destruido para que tú tuvieras un cuerpo incorruptible que te será dado en la resurrección de los justos. Él sufrió dolores para que tú seas confortado eternamente. Él sufrió desprecios y rechazos para que tú seas aceptado eternamente por Dios, para que tu mujer seas aceptada eternamente con Dios. Él recibió insultos, injurias, para que nosotros recibamos buenas palabras de parte de Dios. Y Él experimentó en carne propia la muerte para que tú y yo tengamos vida eternamente. Él fue tratado como un pecador para que ahora tú seas tratado como justo de parte de Dios. Él sufrió la maldición de la ley para que tú estés libre de esa maldición y tengas favor con Dios. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú fueras amparado para siempre. Y Él derramó su sangre para cubrir tus pecados. Cuando Él dijo: ¿por qué me has desamparado?, no llegó un ejército de ángeles y lo rescató. Pareciera como que no fue oído, para que tú fueras oído en tus oraciones. El Salmo 22 dice, la vivencia de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Debemos comprender también que el sacrificio de Jesús también se aplica en otra forma a nuestras vidas. Cualquiera que sea sincero puede decir que el que merecía ser tratado como ladrón era yo. El que merecía ser dejado solo era yo. El que merecía estar triste era yo. El que merecía ser abofeteado era yo. El que merecía haber estado en ese juicio era yo.
El que merecía ser acusado, inclusive burlado, era yo por mis pecados. El que merecía ser rechazado era yo, y Él tomó mi lugar. El que merecía esos dolores, el que merecía esos desprecios, y el que merecía haber muerto era yo. Pero Jesús ocupó mi lugar. El que merecía la maldición era yo, y el que merecía que Dios lo hubiera abandonado para siempre era yo. Sin embargo, Cristo dijo: como tú te merecías eso, déjame mostrarte mi amor, déjame pagarlo yo. El que merecía que todos dijeran: ¿qué habrá hecho ese delincuente?, era cualquiera de nosotros. El que merecía que la ira de Dios cayera era yo. Las manos que debieron haber sido clavadas fueron estas manos que han hecho maldad. Los pies que debieron haber sido clavados fueron estos pies que corrían presurosos al lugar del mal. La boca que debió haber sido abofeteada es esa boca que habló iniquidad, mentira y maldad. La cabeza que debió haber sido herida fue la que utilizó su mente para pensar iniquidad y perversidad. El corazón que mereció haber sido traspasado es ese corazón que albergó todo mal deseo, toda intención incorrecta. El que mereció un rechazo público, no solo por los hombres, sino por los santos ángeles de Dios y por el universo entero, era el hombre pecador. ¿Cómo no nos vas a conquistar, Jesús? Tuvo Dios que bajar del cielo a hacer eso, para mostrarle al hombre que lo amaba. Pues no fue un justo el que murió, fue Dios. Dios en Cristo. No fue un profeta, fue Dios hecho carne. ¿Qué será de los que desprecian esa muerte? ¿Qué será de los que son indiferentes a ese momento? ¿Qué será de los que desprecian a ese Dios? ¿Qué será de los que menosprecian ese sacrificio? Consumado es. ¿Le añadirás tú más dolores a Cristo volviendo a pecar? La humillación más grande que ha existido. Dios dejando su trono y viniendo aquí a morir de esa forma. El que debió haber sido exhibido públicamente no era Él, éramos nosotros. El que debió haber ido a parar a la tumba hace mucho tiempo era otra persona. 33 años y medio tenía Jesús cuando murió. 33 años y medio. El género humano no toleró más que 3 años y medio a Dios en medio de ellos. Y su enemistad subía hasta el cielo ya, y no lo podían ya sufrir. Por eso los pecadores no podrán ir al cielo en pecado mientras no esté cambiado su corazón, pues no van a estar una eternidad con Dios si no lo pudieron soportar 3 años y medio sin odiarlo. No hubiera durado ni 3 años y medio, lo hubieran matado al primer año quizás, pues lo intentaron, pero Dios lo guardó. No era el momento. Pero en cuanto Dios dijo, se quita la mano ahorita protectora de Jesús durante unas horas, se lo acabaron rápido. Maldito pecado del hombre. Lo convierte en la imagen misma del diablo, hermanos, de Satanás. Prefirieron estar en compañía de Barrabás. Prefirieron tener suelto en medio de ellos a un ladrón peligroso y asesino que a Jesús. Hermanos, toda la raza humana se ve reflejada en la muerte de Cristo. Ese escenario se extiende. Si hubiera sucedido en América, si hubiera sucedido en Asia, si hubiera sucedido en Japón, hubiera pasado lo mismo. Porque el hombre es hombre, y cuando no es nacido de nuevo, lleva la imagen del diablo adentro. Toda la humanidad es responsable de la muerte de Cristo, en el sentido de que todos viven bajo los mismos principios que vivían los fariseos y los pecadores de Jerusalén. Por lo tanto, son consentidores en eso.
No lo hacen otra vez porque Dios ya no lo va a permitir nunca más. Dios no permitirá jamás que su hijo vuelva a ser tratado así, ni volverá a venir para eso. Pero toda la humanidad es responsable de la muerte de Cristo, en el sentido en de que viven bajo los mismos principios de pecado y de rebelión contra Dios que los que lo mataron en aquel entonces. El hecho no sucede porque Dios no da oportunidad a que vuelva a suceder. Pero si Cristo viniera, hoy en día, en cualquier ciudad o pueblo, otra vez sería muerto por el hombre. Porque el hombre no ha cambiado, es peor todavía. Hoy conocemos mejor el carácter de Dios. Por eso dice San Juan, Dios es amor. Mucho amor. Padre, solo podemos darte gracias por Jesucristo. Solo podemos darte gracias porque Él tomó la decisión de ir a esa cruz y así redimirnos, Señor. Graba esto profundamente en nuestros corazones. Impresiónalo en nuestras mentes. Queremos vivir a la luz de este amor tan grande que Jesús tiene por nosotros y queremos vivir a la luz de ese momento tan solemne, tan serio, que nos produce temor de Dios, de quién fue el que murió por nosotros. En el nombre de Cristo. Queremos valorar lo que Él hizo, hermanos. Entenderlo. Pues la palabra de Dios dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y después dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acuérdate con qué fuiste rescatado. Acuérdate el precio de tu redención. No con oro y plata, no con diamantes ni rubíes. Acuérdate lo que costó. Jesús mismo muriendo por ti, dando su vida y su sangre por ti. Que vivamos a la luz de esta verdad, hermanos. Jesús murió realmente. Su sangre se derramó realmente. La cruz era de madera realmente, para realmente darte vida, hermano. No en tu imaginación. El sacrificio de Jesús. Padre mandó a su Hijo a este mundo para morir. Puso su amor en el altar para que podamos vivir. Solo puedo agradecer
este mundo ofrece, de tu lado me puede alejar. Con ese Dios, con ese Jesús que me ha sido revelado en la Biblia, a sus pies me quiero sentar y de Él me quiero acompañar por toda la eternidad. En Él puedo confiar. Señor, quiero tu bendición, a tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece, de tu lado me puede alejar. Pablo dice en Corintios: porque me propuse no saber entre vosotros a ninguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por algo, él predicaba mucho esto. A Jesucristo y a este crucificado. Él no andaba hablando de muchas cosas. Él hablaba de Jesucristo y este crucificado, muriendo por ti. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.